estar una vez más aquí en su casa. Le agradezco a mi pastor por la confianza también de permitirnos de traer el mensaje en esta linda tarde. Mis hermanos, quiero pedirles que me ayuden a hacer una oración para que sea Dios quien tome el control de mis labios, de mi mente, y pueda traernos el mensaje en esta noche. Señor Jesucristo, en esta noche, Padre mío, te damos toda la honra y la gloria. Hemos venido con el propósito de aprender más acerca de ti, Señor Jesucristo, de cómo doblegar nuestro yo, Señor Jesucristo, de cómo someter, Padre mío, todas aquellas cosas que no te agradan a ti, Señor Jesús. Por eso venimos, Padre mío, ante tu presencia, para que tú forjes nuestro carácter conforme a tu corazón y a tu mente. Ahora te pido, Señor Jesucristo, que utilices mis labios, que me des facilidad de palabra y claridad de pensamiento, Señor Jesús. Sella este mensaje, Padre mío, con el fuego de tu Espíritu Santo, y permítenos, Señor Jesucristo, tener, Padre mío, una noche, Señor, llena de bendiciones, Señor Jesús. En tu nombre glorioso te lo pedimos. Amén. Mis hermanos, esta reflexión o este tema que traigo el día de hoy es venciendo a tu enemigo. Pueden tomar sus asientos por unos momentos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no hemos sentido que tenemos algún enemigo? Y muchas de las ocasiones, ya sea tanto espiritualmente como físicamente, creemos que estamos rodeados en ocasiones de gente que nos tienen mala voluntad, de gente que nos quiere perjudicar, de gente que nos quiere dañar. En otras ocasiones sentimos que no estamos avanzando espiritualmente por algún motivo, y nosotros buscamos y buscamos alrededor quién es mi enemigo. Pero mis hermanos, si nosotros atendemos a lo que la palabra de Dios nos enseña, fácilmente vamos a identificar a nuestro adversario, al más fuerte, porque tenemos ciertamente muchos a nuestro alrededor, pero hay uno que nos da mucha guerra, hay uno que nos molesta las 24 horas, hay uno que nos impide avanzar espiritualmente los 365 días del año. Hay uno que siempre está como una piedra en el zapatito, moleste y moleste. Ahora sí, mis hermanos, les voy a pedir que se pongan de pie por atención y reverencia a la palabra de Dios, y vamos a leer lo que nos dice Romanos 7:15 para ir descubriendo ese enemigo que nos está estorbando. Romanos 7, verso 15 dice así: no me entiendo a mí mismo, porque quiero sinceramente hacer lo bueno, pero no puedo. Hago lo que no quiero hacer, lo que aborrezco. En Romanos 7:19 nos dice así: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. En Santiago 4:1 nos dice de la siguiente manera: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y la respuesta dice: ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Bajo estos textos, hermanos, podemos identificar claramente quién es ese enemigo que nos está estorbando las 24 horas del día. Podemos darnos cuenta quién es el enemigo más poderoso que tenemos los 365 días del año. Y no es el diablo, que el Señor lo reprenda, pero ese no es el adversario más fuerte, porque ese ya lo venció mi Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Sabe que el enemigo más fuerte es nuestra carne, es nuestra mente, es nuestro corazón, somos nosotros mismos, porque Dios nos dio libre albedrío, es decir, que podemos escoger hacer lo bueno y hacer lo malo.
Y hay una rebelión en la carne en contra de las cosas del Espíritu. Pablo nos enseña y nos dice que él quiere hacer lo bueno, porque ese es su deseo, pero su carne lo mueve a hacer lo malo. Y nosotros tenemos que entender, hermanos, qué es lo que nosotros tenemos que empezar a hacer para ir venciendo a nuestro peor enemigo. A muchas personas les ha tomado años y experiencias para poder reconocer a su peor enemigo. Y para sorpresa de ellos mismos, han descubierto que su peor enemigo son ellos mismos. Muchas de las ocasiones quizás usted recuerde los planes que ha tenido para su futuro próximo, o metas a corto plazo, metas a mediano plazo, o metas que se ha fijado a largo plazo, ya sea para crecimiento personal, crecimiento financiero o crecimiento espiritual. Y de repente usted se topa con que ya no pudo realizar esas metas, ni las de corto, ni mediano, ni a largo plazo, porque se saboteó usted solo, porque usted solo se derrotó antes de siquiera empezar, porque se dispuso en su corazón a ayunar por 3 días seguidos y de repente nada más aguantó medio día y dijo: no, esto no es para mí. De repente se propuso leer la Biblia en un año y se quedó en la primera semana. De repente usted se hizo el propósito de comprarse un carro nuevo y se fue por uno usado. De repente sus planes se ven afectados no por el vecino, no por los compañeros de trabajo, no por su familia, sino porque usted mismo se está saboteando. Y esto también sucede, hermanos, en nuestro crecimiento espiritual. ¿Por qué no oramos cuando tenemos el deseo de orar? ¿Por qué no estudiamos la Biblia cuando sabemos que de ahí está la nutrición a nuestro espíritu, la fortaleza de nuestra alma, la cura de nuestras ansiedades, de nuestras angustias y nuestras preocupaciones? ¿Por qué preferimos prestarle atención a la almohada y no a leer la Biblia unos cuantos minutos? ¿Por qué no empezamos a hacerlo? Por la sencilla razón de que la carne está más fuerte que el espíritu. Entonces, el apóstol Pablo hace muchos siglos presentó una tensión emocional entre la personalidad negativa y la personalidad positiva, que en él cohabitaban. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Esta lucha de personalidad se describe teológicamente como el conflicto entre el espíritu y la carne, mis hermanos. En Romanos 8, 4 al 9 nos dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Dentro de nosotros, hermanos, habita un yo positivo y un yo negativo. El primero piensa positivamente, siente positivamente y actúa positivamente. Es decir, pensamiento más sentido, más la acción que nosotros le ponemos, da sentido a todo. Es decir, que tenemos la coherencia en lo que pensamos. Pero cuando somos incoherentes, pensamos en: voy a ir a comprarme una hamburguesa y me voy derechito a los tacos. Ese es un pensamiento incoherente. Voy a estudiar la palabra de Dios porque hoy me voy a nutrir, y busco la Biblia, la desempolvo, la abro y a los primeros 2 versículos me estoy durmiendo. No es un pensamiento coherente. Tenemos un pensamiento positivo, pero ahora viene nuestro yo negativo. Siempre empezamos a buscarle peros a los propósitos que nos encontramos para avanzar espiritualmente. Es cierto que nosotros, hermanos, tenemos una lucha
de constante con el espíritu y la carne. Porque a la verdad conocemos ya del amor de Dios y sabemos de las bonanzas que Dios nos puede dar a nosotros. Sabemos de las maravillas y los prodigios. Muchos de nosotros hemos podido ver los milagros en carne propia, grandes y pequeños. Y aún así dudamos del poder de Dios en muchas ocasiones. Y no es que Dios no tenga el poder, es que nuestra fe se debilita porque alimentamos más la carne, porque nos vamos más a los deleites y placeres del mundo y no creemos tanto en el poder de Dios. No desarrollamos una fe fuerte. Digo, si el apóstol Pablo, siendo un apóstol y misionero como lo fue, tenía esta lucha, y eso que era un hombre muy letrado, un hombre de oración, un hombre de ayuno, y tenía esta lucha constante. Era un hombre que estaba disciplinado en lo que era la oración y el ayuno, y batallaba con la carne. ¿Cuánto más nosotros, que no nos estamos haciendo el propósito de disciplinarnos en estas áreas? Vamos a batallar, pero tenemos la solución a nuestro alcance, hermanos. Como seres humanos, nosotros estamos en el centro de un campo de batalla emocional y espiritual. Tenemos nosotros como seres humanos entender que nuestro camino por la tierra es pasajero y tenemos que mediar con las emociones que tenemos como humanos. Pero ahora hemos sido adoptados por Dios y tenemos una promesa de una vida espiritual por toda una eternidad. Y tenemos nosotros que ir preparándonos para entrar en esa transición de dejar las cosas de la carne y empezar a crecer en las cosas del espíritu. Es una batalla, hermanos, en la cual nosotros tenemos que doblegar nuestro yo para abrazar el yo de Dios. Empezar a abrazar todas las cosas del espíritu. Decirle a Dios que Él moldea nuestro carácter, que nos ayude a vencer nuestras debilidades. Muchas de las ocasiones no lo logramos por la sencilla razón de que cuando se presenta la prueba, la lucha o la tribulación, es cuando corremos a orar. Y nosotros tenemos que estar en oración de continuo para que cuando la prueba llegue nos encuentre firmes, para que cuando la tribulación toque a la puerta nos encuentre fortalecidos en el espíritu. Nosotros tenemos que empezar a dejar que la personalidad positiva empiece a dominar sobre la personalidad negativa. Es decir, ¿qué es lo que Dios nos ofrece? ¿Nos ofrece muerte o destrucción? Dios nos ofrece vida y vida en abundancia. ¿Qué es lo que el adversario viene a traer a nuestras vidas? Muerte y destrucción, porque el enemigo no ha venido sino a matar, robar, hurtar y destruir. Entonces el adversario se mueve en la negatividad, cuando Dios nos está ofreciendo una vida de abundancia. Es decir, todo lo positivo que puede acontecernos a nosotros nos lo está ofreciendo Dios. Tenemos nosotros que sujetarnos entonces a las cosas positivas, a las cosas del espíritu, a las cosas que Dios le agradan. ¿Va a haber luchas? Sí, cierto, vamos a tener pruebas, porque tenemos que ser probados para que nuestro carácter crezca y se fortalezca. Pero ¿qué sucede ante una prueba? Si usted piensa de manera negativa, va a pensar que eso que le sucedió, merecido se lo tiene, y va a decir que tiene que pasar por ese problema una y otra vez. Cuando usted tiene la prueba encima, usted se da cuenta que es un aprendizaje para usted. La forma en como usted aborde ese problema le va a catapultar al siguiente peldaño o lo va a aventar hacia atrás. Su crecimiento espiritual depende de cómo usted analice esa prueba y cómo aprenda de esa prueba para que Dios le pueda promover al siguiente grado espiritual. Nosotros vamos avanzando como un ejército en orden, y asimismo las pruebas que se nos van a ir presentando
van a ir aumentando conforme nuestro crecimiento espiritual viene. No pretendamos que el niño que es recién nacido se coma un bistec, no va a poder. No pretendamos que un adulto se coma la papilla que le corresponde a un bebé, quizás la pruebe para ver si está buena, pero de eso no se va a nutrir. Él quiere algo sólido. Lo mismo nosotros, hermanos. Cuando venimos a los caminos de Dios nos vamos nutriendo con lechita espiritual. Pero todavía, después de 20, 30 años en el camino de Dios, ¿queremos seguir teniendo lechita? No queremos la comida sólida, el alimento que te va a quitar todo aquello que no le agrada a Dios. Queremos predicaciones tan ligeras que no nos enseñen que estamos haciendo lo malo. Queremos predicaciones que nada más nos estén sobando la espaldita y nos estén acariciando y no nos muestren que nosotros estamos haciendo cosas fuera de la voluntad de Dios. O queremos que Dios nos corrija a tiempo, nos meta en cintura y nos muestre que nos va a doler al principio, pero vamos a tener una dicha mayor cuando podamos subir al siguiente nivel espiritual, para que cuando venga Dios por su pueblo nos encuentre fortalecidos y listos para irnos con Él. Hagamos una evaluación, hermanos, de nuestras vidas. Quite de su vida esa conciencia de culpabilidad en relación a aquellas cosas que pertenecen al pasado y que en el presente no se pueden remediar ya. Muchas de las veces no podemos avanzar porque nos estamos aferrando al pasado. Y por más que queremos avanzar, no soltamos el pasado y eso nos está impidiendo que nosotros podamos crecer espiritualmente. Y muchas de las ocasiones nos afecta en nuestra vida familiar también. Aferrarnos al pasado, creer que en el pasado éramos más felices que en el presente es un error. Más si ahora estamos en Cristo. Y aún los que estamos en Cristo, hay veces que nos queremos aferrar en el antes ayunaba, antes oraba, antes hacía campañas y ahora vivo del antes. No, hermanos, soltemos el pasado. Si lo que en el pasado nos sirvió, vamos a aprender de ello y vamos a avanzar en el siguiente nivel espiritual. Vamos a hacer campañas, vamos a hacer evangelización, pero ya no viendo lo que hacía antes, sino lo que tengo que hacer ahora. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que voy a realizar? Tengo que dejar las cosas del pasado que no me están sirviendo para avanzar en mi vida espiritual. Tengo que soltar ese lastre, esa piedra que me está atando al pasado. Y aquí viene otra de las partes importantes en la vida de toda persona, sea cristiana o no. Haga una evaluación de sus amistades para ver en qué forma ellos le afectan, positiva o negativamente. Haga un examen de su persona y de sus amistades. Es muy importante esto, porque no todas las gentes te suman, muchas de ellas te restan. Y aquí es donde nosotros tenemos que ser entendidos. Yo no puedo acercarme con alguien que va a drenar mis energías. Yo no voy a acercarme a alguien que me diga, tú no puedes hacer esto cuando es algo positivo. Oh, fíjate que deseo estudiar para tal carrera. No, eso no te sirve, tú no sirves para eso, mejor tú agarra la escobita y vete a barrer por ahí. Bueno, esta persona no me está ayudando a pensar positivamente. Esta persona no me está ayudando en mi crecimiento como persona. Y hay otros que en vez de ayudarle a crecer espiritualmente le dicen, no, eso no está bueno, mejor vamos a quedarnos a hacer otra cosa. Oye, te invito a irnos de fiesta. ¿Cuándo? Pues vámonos de fiesta el día del culto. Pero ¿por qué nos vamos a ir de fiesta el día del culto? ¿Por qué no vamos al culto y luego nos vamos a la fiesta? Yo entiendo que en ocasiones va a tener situaciones personales que arreglar con su familia, y eso es entendible,
pero tiene usted que ver también si le está sumando o le está restando. Si las amistades que le están rodeando le van a ayudar para su crecimiento o no. Hay situaciones que se convierten en hábitos. Hay situaciones que nos empiezan a sacar de Dios, que nos empiezan a alejar de la vida cristiana. Y nosotros tenemos que entender si eso es correcto o nos está afectando. Hay ocasiones que he conocido gente que se acerca a evangelizar a alguien y de repente ya no lo vemos en la iglesia. Anda con el que andaba evangelizando allá en el mundial. ¿Por qué? Porque no andaba fortalecido, porque se dejó influenciar de una mala amistad. Cuando usted va a evangelizar a alguien es para que usted le contagie del amor de Cristo, no para que se deje manipular. Usted es luz, no es oscuridad. ¿Qué relación tiene la luz con las tinieblas? Ahora hágase una autoevaluación acerca de sus valores, acerca de sus principios. ¿Cómo está cimentado moralmente? Si la educación moral que recibió en su casa se contrapone a los principios de Dios, ¿qué también conoce su doctrina apostólica? ¿Qué también está cimentada su fe? ¿Conoce usted todo lo que Dios le está ofreciendo? Quizás se lo aprendió de memoria, pero no se lo grabó en el corazón. Quizás nada más quedó atorado aquí en la mente y no permitió que pasara a su corazón. Y hay algunos que ni siquiera en la mente se lo tienen grabado. Y por eso es que temblamos cuando alguien nos empieza a mover hacia otros lugares, porque no estamos cimentados moral ni espiritualmente, porque queremos nada más que nos hablen suavecito, que nos den lechita espiritual, que no nos digan que estamos haciendo algo incorrecto, porque si me llaman la atención me voy a ir de la iglesia. Porque si me dicen algo que no me agrada, voy a reclamarle al pastor o le voy a decir al ministro que no me agradó lo que hizo. Es necesario, hermanos, que entendamos que en nuestro crecimiento tenemos que ser tallados, ser forjados en el carácter. Un diamante no brilla con ese esplendor, sino es tallado para quitarle todas las asperezas que tiene y pulirlo hasta que quede así de hermoso. Y ustedes, hermanos, han sido lavados con la sangre de Cristo. Y si han sido lavados con la sangre de Cristo, tenemos que dejar que Dios trabaje en nosotros y nos empiece a usar, pero a la misma vez que nos empiece a tallar, que nos empiece a esculpir, como en casa del alfarero. Si no somos vasos de honra, que nos desbarate, nos meta al fuego y nos vuelva a formar para ser vasos de honra. No pelees contra ti mismo en el área espiritual. Deja que Dios forme tu carácter. Humíllate ante Dios y permite que Él sea tu forjador. Muchas de nuestras derrotas no provienen, hermanos, del mundo exterior, sino del mundo interior que orbita dentro de nosotros. Nosotros mismos nos estamos derrotando. No hagamos aquellas cosas que consideramos incorrectas. Tampoco tratemos de buscar una buena reputación, hermanos, o satisfacción personal o placer. No busquemos ser reconocidos, hermanos, por los hombres, porque muchas de las acciones que hacen los jóvenes y aún algunos adultos es para encajar en algún núcleo social, para encajar con algún grupo de amigos, y porque quiero que me acepte ese grupo me voy a portar como ellos, buscando aprobación, ganando reputación y teniendo satisfacción personal. Porque ¿sabe qué va a pasar, hermano? Va a pasar como aquellos que quisieron echar fuera aquel demonio que estaba dentro de la persona. Dijeron: en el nombre del que predica Pedro y Pablo te echamos fuera. Dice: a Pedro y Pablo conocemos, pero a ti no. Porque no eran reconocidos espiritualmente,
Busquemos la aprobación de aquel que debe de aprobarnos, que es nuestro Señor Jesucristo. Busquemos estar aprobados por Dios. Dejemos que el mundo tenga sus líderes y busquemos la aprobación de Dios. Cuando nosotros tengamos la aprobación de Dios, hermanos, vamos a ver nuestro crecimiento espiritual, vamos a ver nuestro crecimiento financiero, vamos a ver nuestro crecimiento en las áreas personales, porque todas las cosas que le acontecen al verdadero creyente le sirven para bien. Necesitamos, hermanos, entender que hay cosas incorrectas a los ojos de Dios, aunque al mundo le parezcan correctas. Aunque al mundo le parezcan correctas, a los ojos de Dios es incorrecto. Y nosotros tenemos que aprender a llamarle al pecado, pecado, y no a disfrazarlo. No dejes, hermano, que las pasiones puedan controlar tu vida, precipitándote a tomar decisiones destructivas. Cada decisión que vayas a tomar, tómala bajo la guía y la dirección de Dios. Cada situación que usted necesite tomar una decisión, por mínima que sea, póngase de rodillas, platique con Dios y pídale dirección. Porque si hace socio a Dios en todas las áreas de su vida, no va a conocer derrotas. Pero si usted se precipita a tomar sus decisiones, se va a enfrentar con problemas. Cultiva una personalidad saludable y mantente creciendo espiritualmente, emocional e intelectualmente. Y aquí, hermanos, es donde también a muchos no nos agrada. ¿Cuántos libros durante el año han tratado de comprar o ya empezaron a leer? ¿Cuánta lectura para su crecimiento espiritual o para sus estudios, para crecer profesionalmente, han agarrado para desarrollarse? Jóvenes que están en la escuela, ¿cuántas veces ustedes han tratado de comprar un libro de apoyo a las materias que usted tiene? Si nada más está leyendo lo que le están diciendo que lea o está buscando un crecimiento extra. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, han estado leyendo la Biblia? Muchas de las ocasiones queremos crecimiento espiritual, pero no queremos pagar el costo. No queremos, porque le hacemos caso a la carne, porque no nos tomamos el tiempo de sacrificar la carne, de sacrificar un poquito de tiempo para el crecimiento que tenemos que tener. Mantengámonos aprendiendo. El ser humano nunca va a dejar de aprender, siempre va a haber cosas nuevas que aprender, que nosotros debamos de considerar. Y no porque usted se dedica a la profesión quizás de electricista, no le interesa aprender de carpintería. Yo conozco a muchos de los varones que le saben hacer de todo un poco. Y muchos se esmeran por aprender e ir aprendiendo más y más y más en su ámbito profesional. Pues con esa misma hambre busquen crecimiento en el ámbito espiritual. Hay muchas mujeres que les agrada la cocina y se ponen a estudiar cursos de postrería, cursos de cocina gourmet. Hay otros que pues no les gusta tanto la cocina y prefieren ir a pagar. Pero también, hermanos, debemos de ir creciendo espiritualmente. Quien nos puso el ejemplo del crecimiento espiritual, tanto en gracia y sabiduría, tanto en lo material y en lo espiritual, fue nuestro Señor Jesucristo, cuando en su ministerio terrenal anduvo aquí en la tierra. A los 12 años él ya andaba haciendo asuntos en el templo. ¿Se recuerdan que se les perdió en aquella ocasión que fueron a Jerusalén? Y nos dice la palabra de Dios que el niño crecía en gracia y en sabiduría, pero no solo en los aspectos espirituales, sino también en lo social, en lo personal. Jóvenes, ustedes tienen mucho que aprender todavía.
Hermanos adultos, ustedes tienen doble responsabilidad: mantenerse aprendiendo, porque los jóvenes están avanzando a pasos agigantados en tecnología, y mantenernos enseñándole el respeto y los valores cívicos y morales de una familia cimentada en Cristo, para que ellos puedan levantarse el día de mañana como líderes fuertes espiritualmente y físicamente, con una profesión que le agrade a Dios. Tenemos que vivir con aspiraciones, con propósitos y metas para esta vida y para el porvenir, mis hermanos. Ganemos amigos e influyamos en ellos. Seamos hombres y mujeres de bien. Seamos cristianos que lleven la llama del Espíritu Santo encendida en todo momento. Seamos adultos en todo el sentido de la palabra, enseñando a nuestros jóvenes. Seamos jóvenes enseñando a los más niños cómo vivir en un mundo turbulento, enseñando lo que es el pecado por su nombre, pero mostrándoles la vida eterna y salvación que Cristo nos ofrece. Mostrarles que el mundo va en decadencia, pero que la iglesia va de camino hacia la patria celestial, haciendo la voluntad de Dios y formándonos como los líderes espirituales que debemos de ser en nuestro hogar, para nuestra familia, cimentando a nuestros hijos en amor y respeto. Yo les pido, mis hermanos, que se pongan sobre sus pies.